Bienvenidos a una nueva técnica básica de costura de casa y labor. Vamos a colocar un bies sobre un tejido que está cortado en curva. Para ello vamos a utilizar un bies elaborado y que se encuentra disponible en las mercerías. Este bies tiene 18 milímetros de ancho y, como veis, tiene dos partes. La parte interna, que es donde están las líneas de planchado, y la parte externa, que es la que vamos a colocar sobre el derecho de la tela. Abrimos el bies y vamos a empezar a colocarlo en una de las partes rectas del retal que vamos a utilizar. Tenemos que diferenciar la parte interna y la parte externa del bies. La parte interna es la que va a la vista y la parte externa es la que irá colocado sobre el derecho de la tela. Doblamos el extremo del bies aproximadamente 1 centímetro y colocamos el bies sobre el tejido de tal manera que el canto del bies y el canto de la tela estén a la misma altura. Colocamos alfileres sujetando el dobladillo del bies que hemos realizado y con ayuda de los dedos vamos colocando el bies, como veis, de tal manera que el canto de los dos tejidos estén siempre colocados a la misma altura. Las características que presenta el bies, como veis, hacen que se adapte fenomenal a la curvatura de nuestra tela. Ya estamos llegando a la intersección del inicio y del final del bies. Para ello, como veis, seguimos colocando el bies haciendo coincidir los cantos de ambas telas y cuando lleguemos al extremo donde está colocado el primero de los alfileres que habíamos puesto, vamos a recortar el bies de tal manera que sobresalga 1 centímetro por encima del inicio del bies que hemos colocado. Recortamos el bies y, como veis, dejamos que sobresalga aproximadamente 1 centímetro sobre el inicio de nuestro primer alfiler y colocamos un último alfiler para sujetar el remate del bies. Antes de pasarlo a la máquina de coser, vamos a pasar un hilo de hilvanar alrededor de todo el contorno del bies que hemos colocado. Vamos a pasarlo por la máquina de coser y para ello colocamos el presatelas unos centímetros por delante de la intersección del inicio y el final del bies. Pinchamos la aguja de tal manera que, en la medida de lo posible, caiga sobre la línea de planchado que veis en el vídeo. Retiramos los hilos hacia un lado para que podamos ver la línea de planchado alrededor del cual irá nuestra costura. Después de pasar la máquina de coser y con la ayuda de una tijera, recortaremos el sobrante de la tela de tal manera que el canto del bies y el canto de la tela queden siempre a la misma altura. Eso facilitará que podamos doblar el bies hacia el otro lado para poder rematarlo. Por último, rematamos el bies girándolo hacia adentro y realizando una costura invisible alrededor de todo el contorno, de tal manera que no se vean las puntadas en un lado y en otro. Enhebramos una aguja con el hilo del mismo color que en nuestro bies. Vamos a empezar la puntada invisible pinchando la aguja en la costura que ha realizado la máquina de coser. Traemos el bies hacia nosotros de tal manera que la puntada invisible irá desde atrás hacia adelante. Pinchamos detrás del hilo, haciendo caer la aguja en la medida de lo posible en la costura realizada por nuestra máquina de coser. Pinchamos y sacamos la aguja en el canto del bies, dejando el hilo en la mitad de la puntada. Sacamos la aguja, hacemos la puntada y volvemos a hacer la misma costura invisible, de atrás hacia adelante. Pinchamos por detrás del hilo y sacamos la aguja por delante en el canto del bies. Hacemos esta costura alrededor de todo el bies hasta llegar a la intersección del inicio y el final del bies. Cuando lleguemos al inicio del bies, giramos de la misma manera y continuamos con la puntada invisible, asegurando aquí la puntada en el extremo del bies para evitar que éste se abra. Continuaremos con la puntada invisible y pincharemos los dos extremos del bies de tal manera que éste quede perfectamente rematado. Nos traemos el bies hacia nosotros y damos varias puntadas en la punta del bies para que éste quede
bien rematado. Continuamos así y seguimos con la misma puntada hasta finalizar todo el contorno del bies. Esperemos que os haya gustado este vídeo tutorial y os haya resultado útil. Si queréis más información y más vídeos de técnicas básicas, solo tenéis que visitar nuestra web www.casaylabor.com.